Alemania Oriental, año 1971. La Guerra Fría dividía el continente en dos mitades que se miraban con desconfianza. La vigilancia, la censura y el miedo formaban parte de la rutina. Había pueblos pequeños, agrícolas, que parecían no tener ninguna importancia. Lugares anónimos, invisibles en los mapas para el público, que sobrevivían a base de trabajo en el campo y silencio hacia el Estado. Lichtenau era uno de ellos. Casas bajas con tejado oscuro. Gente que madrugaba, sembraba, recogía. Y por la noche bajaba la voz. Hasta que dejó de haber noche. Y dejó de haber voz. Fue una orden, escueta, definitiva. Llegó en camiones verdes sin matrícula visible. Soldados con capotes cerrados hasta el cuello. Armas que no se mostraban, pero se intuían bajo los abrigos. No preguntéis. Orden del Estado. El pueblo fue rodeado. Se cortó la línea telefónica. La radio dejó de emitir la hora. Las cartas en la estafeta se quedaron sin sello. En menos de 24 horas, las calles quedaron vacías. Puercas abiertas, sillas volcadas. Una olla tibia en una cocina. Un cuaderno escolar detenido en una palabra. El nombre real fue tachado con tinta gruesa en los registros internos. Y sobre ese vacío, un código frío y sin alma. P43. En los mapas de uso restringido, el contorno del pueblo fue cubierto por una trama gris. En los de uso público, ni siquiera eso. Campo. De Lichtenau no quedó más que un recuerdo que no debía pronunciarse. La orden viajaba con otra palabra aún más corta. Silencio. El secreto parecía perfecto. La Stasi sabía contar historias al revés. Primero borraba la memoria, después el hecho. Pero alguien cometió un error. O tomó una decisión, porque en algún lugar de un edificio sin nombre, en un sótano con olor a papel húmedo y grafito, un archivador quedó marcado con una sigla que no figuraba en ningún índice. Un expediente guardado donde no debía existir. Una carpeta sin portada, con un sello rojo torcido. Dentro una prueba que no se debía conservar. En ese expediente había fotografías recortadas con regla de acero. Y al dorso, notas a lápiz escritas con prisa. Nadie firmaba. Nadie quería. El código estaba repetido en cada hoja. P43. Ni nombre, ni dirección. Solo la indicación de una zona en blanco y una advertencia. Acceso denegado. El pueblo había desaparecido. Su historia, ¿no? Quedó atrapada dentro de un archivo que nadie debía abrir. Una grieta diminuta en un muro de silencio. Y esa grieta es por donde vamos a mirar. Lichtenau no era más que un punto perdido en los mapas de la Alemania Oriental. Un pueblo agrícola, apenas 150 familias dedicadas a la siembra de patatas, trigo y remolacha. Las casas eran bajas, con techos de teja ennegrecida por el humo de las estufas. En verano el olor a heno llenaba el aire. En invierno la niebla parecía no disiparse jamás. Nadie en el resto del país conocía su nombre. Ni siquiera aparecía en las guías de carreteras, a pesar de que estaba a tan solo 40 kilómetros de Dresde. Para el Estado Lichtenau era irrelevante. Para sus habitantes era todo lo que tenían. La vida seguía un ritmo predecible. El repique de la campana de la iglesia, el mercado de los sábados, las voces de los niños corriendo entre las huertas. El único ruido extraño provenía de la carretera comarcal, cuando algún camión militar cruzaba sin detenerse. Pero aquel 12 de octubre de 1971, el camión sí se detuvo, y detrás de él llegaron muchos más. Primero aparecieron los soldados. No llevaban insignias claras, como si no pertenecieran a ninguna unidad oficial. Sus capotes eran todos iguales, los botones cerrados hasta el cuello. Los vecinos intentaron preguntar, pero la respuesta fue siempre la misma. No preguntéis, orden del Estado. Los camiones se alinearon en la plaza central. Las familias fueron obligadas a subir con lo justo. Una manta, un saco, un bolso. Las casas quedaron abiertas, las ventanas sin cerrar. Los animales quedaron sueltos en los corrales. Quien intentó resistirse fue empujado con culatas de fusil. Quien preguntó demasiado recibió un golpe seco en la boca.
El silencio era la única forma de salir sin heridas. En menos de 6 horas las calles estaban vacías. El humo de las chimeneas se apagó. El reloj de la iglesia marcaba las 11 de la mañana cuando los últimos camiones partieron. Detrás el ejército levantó un perímetro de alambradas. Colocaron señales de advertencia que no decían nada más que acceso prohibido. Los guardias no hablaban entre ellos. Simplemente caminaban de un lado a otro como si protegieran algo invisible. Lichtenau había dejado de existir para sus propios habitantes. Ya no era un pueblo, era un número, P43. Una zona en blanco dentro de un mapa lleno de vigilancia. Lo extraño no fue que los expulsaran. Lo extraño fue lo que ocurrió después, porque nunca más se permitió que nadie pusiera un pie dentro de aquel lugar. Y nadie volvió a escuchar el sonido de su campana. En los sótanos de Berlín Este, donde la Stasi almacenaba millones de documentos, el aire olía a polvo y humedad metálica. Cada carpeta tenía un número, cada hoja un sello, cada palabra un propósito. Vigilar, registrar, controlar. Allí trabajaba un archivista anónimo, un hombre que pasaba sus días ordenando legajos, revisando informes, copiando registros. Su vida entera era el silencio del papel. Pero una mañana, al abrir una caja que no figuraba en ningún índice, encontró algo que no debía estar allí. Era un expediente sellado con cera roja, el sello torcido, como si hubiera sido cerrado con prisa. No había nombre en la portada, solo un código, P43. El archivista lo abrió con manos temblorosas. Dentro encontró fotografías aéreas, tomadas desde un avión militar. Eran imágenes en blanco y negro de un terreno cercado. En el centro el contorno de un pueblo. Alrededor manchas borrosas que parecían editadas a propósito. Lo extraño era que las coordenadas habían sido eliminadas. Luego estaban las transcripciones mecanografiadas. Las frases eran cortas, impersonales. Alteración atmosférica localizada. Casos múltiples de alucinación colectiva. Interferencia electromagnética persistente. Entre esas páginas apareció una lista de nombres, 146 en total, cada uno acompañado de una firma. El encabezado decía: compromiso de silencio, obligatorio. Las letras de las firmas eran dispares, algunas rectas y rápidas, otras torpes, temblorosas, como si hubieran sido escritas bajo coacción. Nadie añadía más que su nombre. Ningún comentario, ninguna objeción. El archivista pasó las páginas una y otra vez. Era como sostener un fantasma en las manos. Cada documento estaba fechado en octubre de 1971. Pero lo más inquietante era la instrucción final al pie del expediente. Expurgo recomendado. Copias no autorizadas. Destruir en 24 horas. Nadie había destruido aquel archivo. O quizás sí, pero alguien lo había escondido antes. El hombre comprendió el peligro. Conservarlo era traición. Mirarlo demasiado tiempo ya era sospecha. Y aún así, hizo algo impensable. Sacó una copia, hoja por hoja, en una máquina que crujía como si protestara. Escondió el duplicado en un sobre sin marcar dentro de su maletín personal. Nunca habló de ello, ni siquiera a su familia. Pero gracias a esa desobediencia mínima, el mundo conoció después la existencia de Lichtenau. Aunque para la Stasi siguió siendo solo un número, P43. Entre los papeles mecanografiados y las fotografías aéreas había algo distinto. Un sobre pequeño, arrugado, guardado entre las páginas como si alguien lo hubiese colocado a escondidas. Dentro una carta escrita a mano. El papel estaba manchado en las esquinas, con la tinta corrida en algunos lugares, como si hubiera sido escrita deprisa o bajo una luz precaria. La firma al final era clara: Anja M., 17 años. La carta comenzaba con una frase que no parecía pertenecer a esa época ni a ningún lenguaje administrativo. Nos obligan a no hablar. El resto era un desahogo breve, nervioso, lleno de frases cortadas. Algo bajó del cielo. No era luz, no hacía ruido. Era una vibración que se metía en la garganta, como si el aire se volviera pesado dentro del cuerpo. Anja describía cómo, después de aquella noche,
Nadie en el pueblo podía dormir. Los niños lloraban sin razón. Los adultos caminaban de un lado a otro con los ojos abiertos, como si hubieran olvidado cómo cerrar los párpados. Los animales golpeaban los cercados, intentando huir de algo que no se veía. La carta hablaba de voces, no de voces en el aire, sino de voces en el suelo. Decía que al apoyar la oreja contra el piso de madera, se escuchaban murmullos que no provenían de ninguna persona. Voces graves que repetían palabras en un idioma incomprensible. Algunos decían haber sentido manos empujando desde abajo, como si algo buscara salir. Las últimas líneas estaban torcidas, casi ilegibles. Hay quienes dicen que es un castigo, otros que es una prueba. Yo solo sé que no quiero cerrar los ojos, porque cuando lo hago, las voces se acercan más. La carta terminaba sin despedida, solo con la firma Anja M. No había más documentos personales en todo el expediente. Solo esa hoja, como si alguien hubiese querido que al menos quedara un testimonio humano en medio de la frialdad burocrática. Para el archivista, esa carta era lo más perturbador, no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Los 146 testigos forzados al silencio y, en cambio, un adolescente que escribió con la urgencia de quien sabe que nadie la escuchará nunca. Un pueblo entero había sido evacuado, pero la voz de Anja aún seguía resonando en ese papel, como si la vibración de la que hablaba no hubiese terminado. Cuando el muro de Berlín cayó en 1989, el país se abrió en dos sentidos: hacia afuera, al mundo que hasta entonces era enemigo, y hacia adentro, hacia los secretos que la Stasi había mantenido ocultos durante décadas. Periodistas de distintos países empezaron a investigar historias enterradas en archivos, rumores que habían circulado en susurros y que ahora podían ponerse a prueba. Entre esas historias, el nombre codificado de P-43 comenzó a aparecer. Se sabía que en 1971 un pueblo completo había sido evacuado. Se sabía que existían listas de firmantes obligados al silencio, pero faltaba lo esencial: la voz de los que lo habían vivido. Muchos de los antiguos habitantes habían sido reubicados en otras localidades, mezclados con familias nuevas, bajo identidades que borraban cualquier rastro de origen. Cuando los periodistas dieron con ellos, la mayoría negó haber oído hablar jamás de Lichtenau. Miraban hacia abajo, se encogían de hombros, cambiaban de tema. Era como si el miedo no hubiera caído junto con el muro, como si siguiera oprimiéndolos 20 años después. Sin embargo, un anciano aceptó hablar. Vivía en un pequeño apartamento en Leipzig. Su voz era baja, pero firme. Accedió a contar lo que recordaba con una condición: no publicar su nombre. Él confirmó lo esencial: sí, habían sido expulsados en una sola noche. Sí, los soldados les habían dicho que no preguntaran. Y sí, todos habían firmado un documento de silencio bajo amenaza. Pero lo más inquietante llegó al final de la entrevista. El periodista, repasando los archivos, mencionó que el expediente registraba 146 firmas. El anciano sonrió amargamente y murmuró: «Éramos 147». El entrevistador, confundido, le pidió que repitiera. El anciano aclaró: «Uno de nosotros no salió». «¿Murió allí?», preguntó el periodista. El anciano negó con la cabeza, los ojos húmedos. «No, lo dejaron allí». Un silencio pesado llenó la habitación. El entrevistador intentó obtener más detalles, pero el hombre no quiso hablar más. Dijo que ya había contado demasiado, que ese recuerdo nunca debía regresar. Después se levantó y cerró la puerta. El periodista anotó todo en su cuaderno, pero en la grabadora la frase final quedó suspendida como una condena: «No lo trajeron, lo dejaron allí». Nadie sabe a quién se refería, ni qué significaba exactamente. Solo que el número de los desplazados, 147, nunca coincidió con el de los registros oficiales. Y lo que quedó dentro del pueblo vacío sigue siendo un misterio.
En el expediente P43, entre fotos borrosas y transcripciones mecanografiadas, había un objeto más. Un carrete de audio, de los que usaba la Stasi para almacenar grabaciones oficiales. La etiqueta era mínima. Solo ponía el mismo código, en letras negras, torcidas. P43. El archivista lo describió años después como la prueba más absurda y más peligrosa que había visto. Nadie podía explicar qué hacía una cinta de audio entre documentos de evacuación. Y sin embargo, allí estaba. Cuando la reprodujeron por primera vez en un laboratorio, la bobina giró con normalidad. El sonido inicial fue solo ruido blanco, un chisporroteo continuo, como interferencia de radio. Pero a los pocos segundos, entre ese mar de estática, apareció algo. Una voz. No era clara. No era humana del todo. Parecía venir desde debajo del agua, arrastrando las sílabas como si se disolvieran antes de completarse. La frase fue corta. No os vayáis, aquí no hay tiempo. Después un zumbido grave, no como el de una máquina, sino como un latido prolongado y regular, casi orgánico. El sonido se mantenía aunque se detuviera el reproductor. La aguja estaba en reposo, pero el zumbido seguía allí, vibrando en el aire de la sala. Los técnicos lo comprobaron varias veces. Analizaron la cinta. El resultado fue desconcertante. El carrete no tenía magnetismo activo. Era como si nunca se hubiera grabado nada. Y sin embargo, emitía sonido. Un ingeniero de sonido escribió un informe breve. Lo que se escucha no proviene del soporte. El soporte está vacío. Algunos de los presentes confesaron después que al escuchar la voz tuvieron la sensación de que el aire se volvía espeso, como si el pecho se apretara desde dentro. Otros aseguraron que durante el zumbido las lámparas de la sala parpadearon. La grabación se convirtió en un tabú. Se prohibió volver a reproducirla. El carrete fue sellado de nuevo y clasificado en la carpeta P43, como si nadie quisiera enfrentarse otra vez a esa voz deformada. Pero el archivista ya había hecho una copia, y según cuentan en esa copia, el zumbido todavía sigue sonando, aunque la máquina esté desconectada. Nadie sabe explicar cómo es posible, ni de dónde venía aquella voz que pedía no marcharse. Solo queda la certeza de que en Lichtenau el tiempo dejó de funcionar como en cualquier otro lugar. En el año 2001, 3 décadas después de la desaparición del Lichtenau, el terreno donde se levantaba el pueblo volvió a abrirse. Un proyecto de construcción de carreteras atravesaba parte de aquella zona cercada durante años. Los mapas oficiales no registraban nada especial. Zona de uso agrícola abandonada. Para los ingenieros era solo tierra muerta. Las excavadoras llegaron una mañana gris. Al principio solo removieron escombros, ladrillos rotos, restos de maderas calcinadas, fragmentos de utensilios domésticos. Era como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de vida, triturando casas enteras hasta convertirlas en polvo. Pero después apareció algo distinto. Una superficie metálica, dura, rectangular, cubierta de óxido. No era un depósito ni un tanque. Parecía una puerta. El capataz ordenó detener la maquinaria. Los obreros limpiaron el contorno con palas y cepillos, revelando lo imposible. Una losa metálica perfectamente encajada en el suelo, sin cerradura ni manilla visible. Solo una línea vertical, como una compuerta sellada. Cuando lograron levantarla con ayuda de grúas, el hallazgo fue aún más extraño. Debajo había un hueco, y en ese hueco una escalera descendente. Los escalones eran de un material que no reconocieron al instante. Parecía hormigón, pero al tacto resultaba frío como el acero. Un grupo de técnicos decidió bajar. Apenas descendieron 3 peldaños cuando ocurrió algo anómalo. Todos los aparatos electrónicos dejaron de funcionar al mismo tiempo. Los relojes de pulsera se detuvieron, las linternas parpadearon y se apagaron. Las cámaras de vídeo quedaron en negro. El silencio se volvió absoluto.
No era el silencio del campo ni el de un espacio cerrado. Era un silencio que parecía absorber los sonidos, como si el aire mismo se hubiera vuelto incapaz de transmitirlos. Los obreros subieron de inmediato, aterrados. La puerta volvía a cerrarse sobre sí misma con un golpe seco que no necesitó de grúa ni de fuerza humana, como si el propio terreno lo hubiera tragado. Después de aquello, la carretera fue desviada varios kilómetros más al norte. El informe de obra describió el incidente con una frase escueta: interferencia imprevista, modificación de trazado. Lo que había bajo Lichtenau quedó sellado otra vez. Nadie volvió a excavar en ese lugar. Pero los que estuvieron allí ese día recuerdan todavía la sensación en el techo. Ese instante en el que el tiempo pareció detenerse con ellos en la escalera. El expediente P-43 no sobrevivió oficialmente. En 2005, los últimos restos documentales fueron destruidos en una operación de limpieza de archivos clasificados. El Estado declaró que nunca había existido un pueblo con ese nombre, que no había constancia de ninguna evacuación, que el código era un error de registro. Pero quienes investigaron saben que eso no fue cierto. Al menos una copia sobrevivió. Un duplicado digital creado en secreto a finales de los 90 circula desde entonces bajo un nombre extraño en servidores anónimos. P43final.back. Ese archivo no contiene ya las fotos aéreas, ni las listas de firmas, ni siquiera la grabación en cinta. Todo eso se perdió o fue censurado en la copia. Solo queda un documento en texto plano, una frase añadida a mano, digitalizada a través de un escáner antiguo, todavía con las manchas de tinta visibles en la esquina inferior. La frase dice: lo que no se recuerda no puede doler. Nadie sabe quién escribió esas palabras. Algunos dicen que fue el propio archivista que salvó el expediente. Otros creen que la escribió uno de los 146 evacuados. Otros incluso que proviene de la persona número 147, aquel del que nunca se volvió a hablar, el que fue dejado allí. La copia se distribuyó en foros ocultos entre coleccionistas de lo inexplicable. Hay quienes aseguran haber descargado el archivo y encontrar en él algo más. Una línea corrupta, ilegible, que cambia cada vez que se abre. Un texto que parece escribirse y borrarse al mismo tiempo, como si alguien siguiera actualizándolo desde un lugar donde el tiempo no pasa. Quizá sea solo un fallo de codificación, quizá no. Lo cierto es que Lichtenau desapareció del mapa. Sus habitantes fueron obligados a olvidar, y lo que ocurrió aquella noche de octubre de 1971 quedó atrapado en un silencio forzado. Pero el silencio no siempre borra. A veces conserva, como un eco que persiste mucho después de que la voz se haya apagado. Hoy, más de medio siglo después, P43 sigue siendo un hueco en los registros. Un número frío en un archivo inexistente. Un recuerdo que algunos insisten en negar, pero que otros no han podido dejar atrás. Porque lo que no se recuerda, quizá no pueda doler. Pero lo que se recuerda, aunque sea en susurros, nunca muere del todo.